Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro expositivo de Mateo capítulo 6 del Sermón del Monte. Así que ubiquémonos allí en nuestras Biblias y tengamos este pasaje abierto para poder entender lo que el Señor quiere decirnos hoy. Y quisiera, hermanos, recordar brevemente lo que estuvimos aprendiendo hace 8 días. Y hace 8 días estábamos viendo 3 elementos clave que nos ayudan a comprender mejor la oración del Padre Nuestro, o más bien el modelo de oración del Padre Nuestro, ¿no? Porque decíamos que el Padre Nuestro que Jesús da aquí no es una oración, es un modelo de oración, pero no es una oración en sí misma. Pero estábamos viendo que el Padre Nuestro, o comúnmente llamado así, el Padre Nuestro, es un esqueleto o un bosquejo para poder rellenar con nuestras propias palabras las oraciones que queremos hacer. También estábamos viendo cómo el Padre Nuestro nos ayuda a reenfocar nuestra oración hacia las prioridades de Dios. Y tercero, también estábamos aprendiendo cómo este modelo de oración del Padre Nuestro es una condensación de todas las oraciones que se hacen en el Antiguo Testamento. Como lo veíamos, el Padre Nuestro, o este modelo de oración, es una obra maestra que Cristo hace para enseñarnos a nosotros cómo orar. Y por eso, hermanos, hoy quisiera que tratáramos esa primera parte de este Padre Nuestro para que vayamos aprendiendo cómo es que nosotros debemos orar. Y por eso he titulado a este sermón Padre Nuestro que estás en los cielos. Y vamos, hermanos, a aprender a través de esta expresión Padre Nuestro que estás en los cielos, 3 lecciones muy sencillas que nos proporciona esta frase para que aprendamos a orar de una mejor manera, especialmente al iniciar nuestras oraciones. Y entonces quiero que volvamos a leer allí el versículo 9 para que empecemos a analizar las 3 partes o estos 3 elementos o 3 lecciones que aprendemos del Padre Nuestro. Dice así el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy tomaremos las palabras Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la primera parte que hoy vamos a analizar. Como ustedes recordarán, hermanos, este modelo de oración se divide en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? En primer lugar, este Padre Nuestro tiene una introducción o un prefacio, que son estas palabras: Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego, tiene 6 peticiones, 3 en las que se piden cosas de Dios y otras 3 en las que se piden cosas de nosotros, y tiene una conclusión. Entonces, introducción, peticiones y conclusión. Hoy solamente vamos a analizar la introducción o el prefacio del Padre Nuestro. Y la primera palabra que debemos analizar es la palabra o la frase Padre Nuestro. ¿Por qué Cristo nos dice que para que oremos mejor debemos decir Padre Nuestro? Eso es lo primero, hermanos, que quiero que analicemos. Y por eso, en primer lugar, hermanos, este prefacio del Padre Nuestro nos enseña a orar con una mayor conciencia de la paternidad de Dios. Esa es la primera lección que nos enseña el Padre Nuestro o este prefacio. Y es que debemos orar con una mayor conciencia de la paternidad de Dios. Y esto significa
por lo menos 3 cosas que quiero compartir aquí en primer lugar. Y es que, hermanos, para orar bien, para orar correcta y eficazmente, Dios tiene que ser su Padre. Eso es lo primero. Para orar bien, Dios sí o sí tiene que ser su Padre. Dios para usted no puede ser solamente su Dios, no puede ser solamente Dios en un sentido general, sino que Dios debe ser su Padre si es que usted quiere orar correcta y eficazmente a Él. De manera, hermanos, que al Jesucristo enseñarnos que debemos orar Padre nuestro, Él nos está haciendo pensar en primer lugar si Dios es nuestro Padre o si no es nuestro Padre. Y la Biblia, hermanos, enseña por lo menos 2 sentidos en los que Dios es nuestro Padre, y Cristo está refiriéndose solamente a uno de estos 2 sentidos cuando dice Padre nuestro. Hay un sentido, hermanos, debemos admitirlo, en el que Dios es Padre de todas las personas que han nacido, que están naciendo y que van a nacer. Dios es Padre en sentido universal de todas las personas. Pero ¿en qué sentido Dios es Padre de todas las personas? La Biblia enseña que Dios es Padre de todas las personas en el sentido de que Dios ha creado a todas las personas. Es decir, Dios es Padre por creación. Dios es Padre de todos por creación, ya sea de creyentes y de incrédulos. Dios es Padre porque Dios los ha creado o nos ha creado. Y la Biblia enseña esto en varios pasajes. Quiero que miremos algunos de ellos. En Deuteronomio, capítulo 32, en el versículo 6, se nos dice lo siguiente: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Esa frase de Deuteronomio 32:6, ¿no es Él tu Padre que te creó? Es decir, que Dios aquí se presenta como un Padre, pero en el sentido creador solamente, en el sentido de ser nuestro creador. Pero también en un pasaje en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17, verso 29, Pablo dice: siendo ustedes linaje de Dios o descendencia de Dios. Pablo ahí implícitamente está diciendo que Dios es Padre de todos y que nosotros somos hijos, seamos creyentes o no, de este Dios como Padre, debido a que Él es nuestro Creador. Entonces admitimos, hermanos, que cuando decimos que Dios es Padre de todos, lo tenemos que decir es en el sentido de creador. Pero hay un segundo sentido en la Biblia en la que se nos enseña que Dios también es Padre, y es Padre como Redentor, Padre como Salvador de los escogidos de Él. Esto lo encontramos en un pasaje que es muy conocido por nosotros, y es Juan capítulo 1, versículo 12. Allí leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se muestra, hermanos, que hay otro sentido en el que los seres humanos podemos ser hijos de Dios, y es en el sentido redentor, es en el sentido soteriológico, es decir, en el sentido de la salvación. Solamente cuando creemos en el Señor Jesucristo es que nos convertimos o nos volvemos hijos de Dios en el sentido redentor. Así que la gran pregunta, hermanos, es en el pasaje de Mateo, cuando Él dice: vosotros pues oraréis Padre nuestro, ¿estará Jesús señalando Padre en el sentido creador
o Padre en el sentido redentor. Todas las personas pueden hacer esta oración del Padre Nuestro, o solamente los hijos de Dios pueden orar según este modelo del Padre Nuestro. La respuesta está en el mismo versículo 9. Vamos allí a Mateo 6:9 nuevamente. Y veamos que Cristo está hablando del Padre en un sentido redentor y soteriológico. Porque cuando Cristo manda esta oración o este modelo de oración, Él dice: vosotros pues oraréis así, una referencia explícita a los discípulos que habían confiado en Jesucristo. Son ellos exclusivamente los que han confiado en Jesucristo, los que pueden orar de esta manera. Y podríamos también pensar en que son aquellos de los cuales Cristo ha hablado en los versículos del 2 al 12 de Mateo capítulo 5, de esos que tienen ese carácter de ciudadanos del reino, o ese carácter de hijos de Dios, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Solamente ellos son los que pueden orar con el Padre Nuestro. De manera, hermanos, que eso es lo primero que debemos tener claro para poder hacer correctamente esta oración, y es saber si realmente Dios es nuestro Padre, pero no en el sentido creador, sino nuestro Padre en el sentido redentor. Yo sé, hermanos, que esto, cuando se escucha, es decir, que solamente los hijos de Dios pueden orar eficazmente, suena exclusivista, suena discriminatorio, y que algunas personas se pudieran molestar por afirmar que Dios solamente escucha las oraciones de los cristianos y que no escucha las oraciones de los que no son cristianos. Puede ser chocante escuchar esto, pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Pero esto, el hecho de que Dios solamente escucha a los cristianos, a los que han puesto su confianza en Jesucristo, no es un privilegio que nosotros tenemos para jactarnos y para creernos mejor que los incrédulos, como para decirles: ay, Dios a nosotros sí nos oye y a ustedes no les oye. Y no es en ese sentido que la Biblia enseña que Dios sí oye a los cristianos. Más bien, el sentido en el que Dios enseña esto es en el sentido de la gran responsabilidad que nosotros tenemos de que sí podemos orar eficazmente, incluso por aquellos que no lo pueden hacer. Es una gran responsabilidad frente al mundo. El hecho de que ellos no pueden hacerlo significa que nosotros somos responsables en cierta medida de orar por las necesidades de este mundo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y entonces vean este privilegio, hermanos, de que solo los cristianos podemos orar, no como algo que ejerza una superioridad en nosotros, sino como una gran responsabilidad que se nos ha encomendado. Alguna vez, hermanos, escuché o leí, no lo recuerdo ahora, un argumento de que el hecho de que Dios escuche a los cristianos solamente es mentira. Alguien argumentó diciendo que, por ejemplo, cuando una persona que no es cristiana, sea de cualquier religión, ora o reza o hace algún conjuro, como hemos hablado en lecciones anteriores, y Dios pareciera responder a esa oración, entonces eso significa que Dios sí escucha las oraciones incluso de los que no son cristianos, porque dicen ellos: ¿cómo explica usted que este familiar que tiene cáncer milagrosamente se haya sanado después de que esta familia que no son cristianos hayan orado o hayan rezado? Pero también, hermanos, leí la respuesta que se daba a esta argumentación. La respuesta no es que Dios escucha y atiende las oraciones de los incrédulos.
No, la respuesta es que Dios escuchó la oración de algún cristiano que en esa familia estaba oyendo de esa situación y elevó una oración para que el Señor sanara a esa persona o ayudara a esa persona. Así que no fue por la oración o el rezo que hicieron los incrédulos, sino que fue por la oración que algún cristiano que se enteró del asunto oró, y por eso Dios respondió la oración. Así que esto más bien es un contraargumento a favor de que Dios solamente oye las oraciones de los cristianos, y esto, hermanos, no es para jactarnos, sino que esto es para responsabilizarnos de que verdaderamente cuando nos piden oración, de que cuando hay familiares en necesidad que no son cristianos, o cuando debemos orar por este mundo caído, nosotros somos responsables de orar para que el Señor les ayude y les pueda salvar. Así que eso es lo primero. Pero lo segundo en este primer punto, hermanos, es que para orar bien no solamente debemos asegurarnos que Dios sea nuestro Padre en el sentido redentor, habiendo creído en Cristo, sino que debemos también orar a Dios como a un Padre. No solamente asegurarnos que Él es el Padre nuestro, sino también orar como lo haríamos a un Padre. ¿Cómo es que nosotros nos acercamos a un padre o a un papá? ¿Cómo nos acercamos? Nos acercamos de manera confiada e íntima. Así que cuando Cristo nos dice allí que debemos orar Padre nuestro, nos está sugiriendo que en oración debemos acercarnos con confianza, con intimidad y con cercanía. Pero hermanos, déjenme matizar bien esto que estoy diciendo. En el primer siglo, a estos judíos a los que Cristo les estaba hablando, se había sembrado la idea de que Dios era solamente un Dios trascendente, un Dios distante, un Dios lejano. Y muchos judíos, aunque en algunos de sus escritos ellos hablan de Dios como Padre, normalmente hablan de Dios como el Rey del universo, hablan de Dios como el Señor soberano, pero poco o casi nada los judíos hablaban en el tiempo de Jesús de Dios como su propio Padre. Entonces, en la idea judía de Dios en el primer siglo, se oraba a un Dios que más bien parecía ser distante, un Dios que parecía ser lejano, un Dios que estaba muy lejos y era muy inalcanzable. Y entonces cuando Cristo dice que la oración a Dios debe ser la oración a un Padre, eso va a chocar inmediatamente con el concepto que los judíos habían enseñado acerca de Dios. Así que no solamente Dios debía ser visto como un Dios trascendente, como un Dios lejano, sino que Dios ahora, según lo que Cristo está enseñando, también debía ser visto como un Dios cercano, como a un Padre al que uno puede acercarse con total confianza. Así que este término Padre nuestro es un término, por así decirlo, muy novedoso que Cristo trae a la concepción judía de Dios. Él les está enseñando que no deben acercarse solamente como ante un Dios que es muy lejano, sino como a un Dios que se ha hecho cercano. Los catecismos reformados enseñan lo siguiente acerca del significado de este término Padre. Los catecismos dicen que Padre es un término que significa que podemos acercarnos a Dios con confianza como hijos de un Padre que está dispuesto a ayudarnos y a atendernos. Así que eso, hermanos, es muy importante cuando Cristo dice Padre nuestro. Debemos acercarnos con confianza, con intimidad,
sabiendo que Dios está inclinado como un padre lo está a favorecernos. Y por eso, antes de pasar al segundo punto, quisiera decir algo, y es que no solamente, hermanos, debemos, digamos, acercarnos a Dios seguros de que Dios es nuestro Padre, no solamente debemos acercarnos con esta confianza e intimidad, sino que también, hermanos, debemos orar de tal manera que en oración nosotros expresemos con nuestras palabras estas cosas. O sea, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo su oración privada o cuando estamos haciendo aquí la oración pública y congregacional, deberíamos decir cosas como: te damos gracias por ser nuestro Padre. Damos gracias porque por medio del Hijo hemos sido adoptados en tu familia. Damos gracias porque sabemos que como Padre estás inclinado a favorecernos y ayudarnos. Son expresiones que debemos colocar aquí al inicio de nuestras oraciones, que es lo que Cristo nos quiere aquí enseñar. Pero también quisiera hablar algo a los que están aquí presentes que no han creído todavía en Cristo, antes de pasar a nuestro segundo punto. Mira, aquí hay personas que no han creído en Cristo, y lo decimos o lo digo porque les conocemos. Sabemos que aquí hay muchos de ustedes que no han creído en Cristo. Hay muchos jóvenes, hay muchos niños, muchos adultos también, ancianos, pudiera haber también, que no han creído en Cristo, pero que piensan que de alguna manera Dios es su Padre, que piensan que de alguna manera sus oraciones son oídas. Pero deben tener claro esto: si ustedes no han creído en Cristo, de verdad, si no se han entregado de corazón al Señor, sus oraciones no son escuchadas por Dios, porque Él simplemente no es su Padre. La Biblia dice que el padre de alguien que no es creyente es Satanás. Así que Satanás es el padre de ustedes. Y para poder cambiar de padre, lo que ustedes deben hacer es creer en Jesucristo de todo corazón y arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Hasta que no hagan eso, sus oraciones no van a ser oídas por Dios como si Él fuera un padre. Él oye sus oraciones como un Dios que es omnisciente, pero no oye sus oraciones como un padre que está dispuesto e inclinado a atenderlo y a ayudarlo. Así que les animo a los que no han creído en Cristo, que si quieren tener esta relación con Dios como un padre, puedan creer en Jesucristo, puedan arrepentirse de su pecado, puedan venir a Él y empezar una verdadera vida de oración con el Padre Celestial en el sentido redentor. Y esto nos lleva entonces, ahora sí, a la segunda lección de esta frase, Padre Nuestro. Y es que este prefacio, Padre Nuestro, nos enseña a orar con una mayor conciencia de la familiaridad espiritual. Hermanos, noten que el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 6:9, no dice Padre mío, o sea, no dice ustedes deben orar así, Padre mío que estás en los cielos, sino que Él dice Padre nuestro, y eso tiene unas implicaciones muy importantes para nuestra oración. De hecho, es muy interesante que no solamente al inicio, sino en todo el Padre Nuestro, no hay ni una sola vez en que se pronuncie yo o el mío o el mí, sino que se menciona o el tú en el caso de Dios y el nuestro en el caso de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto, hermanos, quiere decir que Cristo está enfatizando
que la oración que uno ofrece siempre debe tener presente al pueblo de Dios, siempre debe tener presente a la iglesia de Cristo. Nunca la oración privada o individual debe ser absolutamente individual, sino que nuestras oraciones individuales siempre deberán incluir al pueblo de Dios. Y déjenme, hermanos, argumentar más por qué esto debe ser así. Cristo nos enseña aquí algo importante, hermanos, y es que Él usa una palabra o una expresión que es tomada del hebreo. O sea, el Padre Nuestro, que Él usa aquí en la versión griega de Mateo, también tiene algunas traducciones en hebreo. Y la frase Padre Nuestro, que está en hebreo, era una frase que algunos judíos utilizaban solamente para referirse a las oraciones congregacionales o a las oraciones que se hacían con el pueblo de Dios. Es decir, que una primera verdad que Cristo nos está enseñando al decir Padre Nuestro es que esta oración no solamente es una oración que hacemos en privado, sino es una oración que hacemos congregacionalmente. El Padre Nuestro es un modelo no solamente para las oraciones privadas, sino que es un modelo para las oraciones públicas, para las oraciones congregacionales. Nosotros debemos aprender a no solamente orar en lo privado o tener una preferencia por la oración privada, sino que también, hermanos, debemos tener un equilibrio y orar en congregación, orar con la iglesia. A veces nosotros creemos que la oración privada es el sustituto de la oración pública, o a veces creemos que la oración pública es el sustituto de la oración privada, pero ninguna de estas cosas es verdad. El hecho de que ahí diga Padre Nuestro nos está indicando que es un deber orar también de manera pública, participar en las oraciones públicas. Y ustedes saben, hermanos, que nosotros tenemos espacios de oración pública en nuestra iglesia. El primer espacio de estos es el Día del Señor, en el culto público, cuando hacemos la oración congregacional. Es un deber que todos tenemos de participar de esta oración, pero también tenemos oraciones entre semana. Eso es un deber que ustedes y yo tenemos también, hermanos, de participar de oraciones congregacionales. Pero hay algo más respecto a esto de la oración congregacional, y es que nosotros deberíamos aprender a que cuando oremos, y cuando oremos en público, hermanos, debemos incluir a los demás. Esto ya se ha dicho, ¿no? Pero debemos volverlo a repetir. Es decir, que si usted tiene que orar en público, usted no puede decir, Padre, te pido, o Padre, te doy gracias, como si usted fuera el único allí, sino que más bien usted debe orar, Padre, te damos gracias, Padre, te pedimos, siempre utilizando los plurales, porque cuando usted hace eso, usted está incluyendo también al pueblo de Dios. Así que es un error orar solamente mencionándose en singular y no mencionando el plural, es decir, involucrando también a toda la congregación en esas oraciones. Pero por otro lado, hermanos, una segunda cosa es que cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, pero en privado, ya no de modo congregacional, sino en privado, también deberíamos usar el término nuestro. O sea, nosotros debemos aprender a excluir ese egoísmo por naturaleza que tenemos y hacer oraciones como si solo las necesidades nuestras fueran las únicas necesidades y no fueran estas necesidades las de otros hermanos también. O sea, cuando pedimos, por ejemplo, Señor, perdona mis pecados, más bien debemos decir, perdona nuestros pecados
e incluir de una vez a nuestros hermanos en Cristo, que también necesitan que sus pecados les sean perdonados. Cuando decimos, danos el pan de cada día, no debemos decir, Señor, danos hoy nuestro pan, sino que debemos decir, Señor, danos el pan para nuestro sustento, pero también dale el pan a nuestros hermanos en Cristo que necesitan también del sustento diario. Así que no, hermanos, seamos individualistas en la oración, no seamos egoístas en la oración, sino que cuando oremos también debemos incluir a la familia de la fe, también debemos incluir las necesidades de nuestra iglesia local, de manera que la oración es una manera de llevar las cargas y las necesidades de nuestros hermanos también. La oración es un modo de dejar de pensar en el yo y también incluir el nosotros. Debemos matar el egoísmo, incluyendo las necesidades de nuestros hermanos cuando oramos. El apóstol Pablo en Efesios 6:18 dijo, orando en todo tiempo por todos los santos. Pero por otro lado, hermanos, no solamente el nuestro, del Padre nuestro, el nuestro, no solamente nos impone la obligación de la oración congregacional, no solamente nos impone el deber de incluir a nuestros hermanos en la oración, sino que también nos ayuda a entender algo, y es que debemos evitar pensar que Dios es nuestro Padre en un sentido en que para nadie más lo es. Es decir, hay muchos creyentes que piensan que el Padre para ellos es como un mejor Padre que para los otros cristianos. Piensan que es a ellos solamente a los que el Padre los escucha y los atiende de una manera especial. Pero cuando Cristo dice Padre nuestro, Él está queriendo decir que a los que han creído en Cristo, el Padre es igual para todos ellos. No hay ninguno más amado y ninguno menos amado, sino que para todos los que han creído en Cristo, el Padre está igualmente dispuesto a atender los ruegos y las oraciones de ellos. Así que esta expresión, hermano, nos ayuda mucho a poder acercarnos con confianza, no a pensar de que tal vez Dios escuche más la oración de los pastores, o tal vez escuche más la oración de este hermano o de esta hermana, sino que si Dios es nuestro Padre, quiere decir que hay igualdad en la relación que tenemos con Él. Pero algo más, hermanos, que quiero añadir de este Padre nuestro, es lo que aparece en Romanos 8:15. Quiero que me acompañen allí, hermanos, a este texto y consideremos una verdad adicional allí. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí hay algo importante, hermanos, y es que Cristo no usó el término Abba en Mateo capítulo 6, versículo 9. Pero Pablo sí usó el término Abba aquí en Romanos 8:15. Y aunque ambos términos, tanto el que usó Cristo allá, Padre nuestro, como este término Abba, son términos que significan Padre, estos términos tienen un énfasis distinto según el idioma en el que se están traduciendo. En Mateo capítulo 6, versículo 9, Padre nuestro es traducido del hebreo, y como ya les dije, el énfasis es para la oración
congregacional. Pero cuando Pablo menciona el término Abba, que también significa padre, el término Abba, hermanos, es la traducción o la transliteración aquí aramea, no es la hebrea, es la aramea. Sucede que en el primer siglo no era el hebreo el idioma cotidiano con el que los judíos hablaban, sino que mayormente el idioma que ellos hablaban en su cotidianidad era el arameo, el que ellos habían traído cuando fueron exportados o cautivos en Babilonia. En el arameo, la manera como se hablaba de Dios como Padre era con esta palabra, el término Abba. ¿Qué sugiere esto? Esto sugiere, hermanos, que Abba enfatiza más la cercanía, más la intimidad, más como la cotidianidad de la oración privada, mientras que Padre Nuestro en hebreo sugiere más el asunto litúrgico, el asunto del culto. Y lo que, hermanos, quiero transmitir al mencionar este término Abba es especialmente curarnos de un mal entendimiento que hoy en día hemos escuchado de Abba. Hoy en día muchos predicadores, incluso hasta yo mismo en algún tiempo atrás, traducía el término Abba como papito, y ustedes pueden buscar y muchos predicadores dicen que ese es el significado más cercano a la palabra aramea Abba, es la palabra papito. Pero creo que no es tan así, hermanos, creo que no es tan preciso decir que la palabra Abba quiere decir papito, que uno se puede acercar a Dios como si se acercara a un papito. Más bien la idea de esta palabra, no negamos esto, es la idea de acercarnos a un Padre querido o a un Padre amado. Pero el problema con papito es que tiende a hacer más pequeñito a Dios. Y eso no es lo que quiere transmitir la palabra Abba. Lo que quiere transmitir la palabra Abba es que nos acercamos a un Padre que es muy querido, que es muy amado. Por eso una mejor traducción de Abba es Padre amado, Padre querido, Padre bondadoso. Esa es una mejor traducción del término Abba, para que no se malentienda que como ahora Dios es nuestro Padre, entonces podemos acercarnos como si fuera cualquier papá o cualquier papito humano. No es así. Y por esto mismo, hermanos, es que Cristo va a añadir la siguiente frase a lo que ya ha dicho. Él dice, Padre nuestro, que ¿qué? Que estás en los cielos. Es decir, para evitar que los judíos pensaran que Cristo está enseñando cierta irreverencia e irrespeto para acercarse a Dios, entonces Él dice, se acercan como a un Padre con reverencia, pero no se olviden que este Padre sigue estando en los cielos. Y esa es, hermanos, la tercera lección que en esta mañana vamos a considerar. Entonces, ya en primer lugar, hemos visto que este prefacio de oración nos enseña que debemos tener una mayor conciencia de la paternidad de Dios. Pero también hemos visto en segundo lugar que este prefacio nos ayuda a tener una mayor conciencia del pueblo de Dios cuando oramos. Pero ahora en tercer lugar, este prefacio, el Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseña a orar con una mayor conciencia de la majestad divina. Así que debemos colocar un equilibrio entre acercarnos a un Padre amado y querido con acercarnos a un Dios que sigue siendo majestuoso y glorioso. ¿Qué significa la frase de Mateo 6:9, que estás en los cielos? Esto, por supuesto, está conectado con el Antiguo Testamento. Cristo está hablando a unos discípulos que son judíos, que cuando escuchan la frase que estás en los cielos, por lo menos a las mentes de ellos venían dos verdades acerca de Dios. Primera verdad, que Dios es un soberano todopoderoso. Esa es la primera verdad.
Cuando ellos escuchaban que estás en los cielos, ellos entendían un Dios soberano que es todopoderoso. Acompáñenme a un par de citas bíblicas para corroborar esto. En primer lugar, vamos al Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Dice así, aquí el salmista: nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos, mire. Y luego dice, todo lo que quiso, ha hecho. Entonces noten cómo hay una relación de estar en los cielos con hacer todo lo que se quiere. Es decir, soberanía y poder absolutos en Dios. Pero hay otro pasaje, Salmo 57, 3. David, orando, expresa algo aquí muy importante de esta frase. Salmo 57, 3 dice: Él enviará, hablando de Dios, ¿desde dónde? Desde los cielos, y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Así que cuando se habla de los cielos, se está refiriendo a que Dios tiene el poder suficiente para atender nuestras necesidades. Pero les leo también en el segundo libro de Crónicas, el 26, lo que dice. Dice así: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En este pasaje también se conecta la idea de que estar en los cielos equivale a tener poder y soberanía absoluta para hacer lo que se quiera. Tengan presente eso, porque en segundo lugar hay otra verdad que cuando un judío escuchaba el que está en los cielos venía a su mente, y es lo que dice Isaías 57, 15. Acompáñenme también a este texto. Isaías capítulo 57, versículo 15, al menos la primera parte, nos dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad. Entonces noten cómo habitar en los cielos o habitar en la altura es equivalente a hablar de la santidad de Dios, la santidad de Dios. Entonces cuando un judío escuchaba Padre nuestro que estás en los cielos, quería Cristo comunicar con eso que el Padre sigue siendo un Dios soberano y todopoderoso y un Dios santísimo, un Dios majestuoso, y que por tal motivo, aunque podemos acercarnos a Dios como a un Abba o como a un Padre cercano, Dios no ha dejado ninguno de sus atributos al haberse hecho nuestro Padre. Es decir, el hecho de que Dios sea nuestro Padre no significa que Él no sea soberano, que no sea majestuoso, que no sea un Dios temible, que no sea un Dios santo, que no sea un Dios justo. Así que Cristo está equilibrando aquí las cosas. Pueden acercarse a Dios como a un Padre cercano y amado, sin dejar de reconocer que Él es el Dios soberano, omnipotente y santo. ¿Y esto cómo afecta nuestra oración? Esto afecta nuestra oración en que no nos vamos a acercar a Dios con una irreverencia y con un irrespeto y como si fuera nuestro papito o nuestro Diosito, sino que nos vamos a acercar a Dios con una actitud de máxima reverencia, una actitud de extrema solemnidad,
de profundo temor, de profunda humillación. No sé si ustedes, hermanos, tal vez han tenido la oportunidad de ver en las películas o en los libros de historia, tal vez, cómo los hijos de los que fueron reyes o emperadores en las culturas antiguas tenían que acercarse a sus padres. O sea, estos hijos tenían a sus papás que al mismo tiempo eran los reyes y los emperadores. Y lo que normalmente pasaba es que estos hijos se acercaban a estos reyes y emperadores con mucha confianza, pero también se arrodillaban ante su papá, que era el rey, y lo mencionaban o se dirigían a él con títulos de majestad, de rey, también de padre. Pero es eso lo que quiere transmitir el Señor Jesucristo, que cuando nos acerquemos a Dios tengamos estas dos cosas presentes. Por un lado, que Él es un Padre amado y querido, pero por otro lado, que Él es el Señor del universo, que Él es el Rey majestuoso, que Él es el soberano de todas las cosas. Y eso, como les digo, afecta nuestra forma de orar, porque oramos con confianza, pero con solemnidad, con palabras reverentes, pero amorosas. Oramos con temor al Señor, como es debido a Él. No debemos acercarnos, entonces, hermanos, como un comentarista ha dicho, con una familiaridad barata o superficial, sino que debemos acercarnos con estas actitudes reverentes delante del Señor. Y como también lo veíamos hace 8 días, hay algo que Eclesiastés 5:2 nos enseña. Eclesiastés 5:2 dice: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Es decir, debido a que Dios es Padre, pero también es majestuoso, debemos ser muy cuidadosos con las palabras que pronunciamos en oración. Debemos calcular bien los términos que usamos y pronunciar bien las peticiones que hacemos. No debemos ser superficiales o rápidos para orar, sino muy calculadores, porque estamos dirigiéndonos al que está en los cielos, al Altísimo, no a cualquier persona, ni siquiera a un Padre humano, es al Padre celestial. Pero esto quiere decir otra cosa, hermanos. Y es que con esta frase, que estás en los cielos, debemos también con nuestras palabras reconocer la soberanía y la majestad de Dios. Es decir, por ejemplo, cuando usted ora, cuando inicia su oración, será apropiado, no en estas mismas palabras, ¿no? Solamente es ideas, ¿no? Consejos, sugerencias, para que no piensen que les estoy obligando a orar así y después alguno nos acuse de legalistas. Entonces, podemos, por ejemplo, decir: oh Señor, tú que eres soberano, oh Señor, tú que eres todopoderoso, tú que eres un Dios santo, tú, Señor, que habitas en las alturas y que tienes todo el poder para hacer todas las cosas, oh soberano Padre, y etcétera, etcétera. Todos estos términos, hermanos, debemos usarlos porque Cristo está sugiriendo que reconozcamos que el Padre está en los cielos. De esta manera, hermanos, nos dirigimos a nuestra conclusión y aplicación final. Ya hemos visto en esta mañana 3 cosas, como ustedes pueden observarlo allí. Primero, este prefacio nos enseña a ser conscientes de la paternidad divina. Este prefacio nos enseña a ser conscientes del pueblo de Dios cuando estamos orando. Y este prefacio también nos enseña a ser conscientes de la majestad divina cuando estamos orando. Al pensar en esto, hermanos, quiero animarles a cada uno a que, si usted está seguro que Dios es su Padre en el sentido redentor, se acerque en oración con toda confianza, porque este Padre está dispuesto a escucharle, está dispuesto a atenderle, está dispuesto a cumplir sus súplicas
y sus peticiones siempre que sean su voluntad. Pero al mismo tiempo, acérquense, hermanos, con reverencia, con cuidado, calculando bien las palabras, porque nos acercamos al Santo de los Santos, no a cualquier otro ser. Pero también, otra aplicación, hermanos, importante, es que nosotros, cuando oramos congregacionalmente, deberíamos incluir estas expresiones de reconocimiento, no solo de que Dios es nuestro Padre, sino también de que Dios sigue siendo el mismo Dios majestuoso, santo y soberano. Debemos en oración reconocer quién es este Dios al que nos estamos dirigiendo y tener, por supuesto, la reverencia adecuada. Pero también, hermanos, otra aplicación que se deriva de este prefacio del Padre Nuestro es que es gracias al Señor Jesucristo que estas tres cosas de este prefacio pueden ser realidad en nuestra oración. O sea, pregúntese por un momento, ¿por qué usted puede dirigirse a Dios como Padre? ¿Por qué puede dirigirse a Dios como Padre? Y la respuesta es, porque en Cristo Dios se ha vuelto su Padre. Si no fuera por Cristo, por su obra redentora, por su obra, Dios nunca sería nuestro Padre. Así que, en primer lugar, vemos a Cristo aquí, en que Él es nuestro Padre debido a la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. Pero, ¿por qué puede usted orar por una familia espiritual? ¿Por qué puede usted estar orando por las necesidades de los otros? Porque Cristo no solamente ha salvado a una persona, sino que ha salvado a muchos, a todo un pueblo por el cual debemos pedir y orar. Pero en tercer y último lugar, ¿por qué tenemos acceso al Dios soberano y santo? Porque Cristo quitó el pecado que nos separaba de Dios. Cristo hizo posible la entrada a la presencia del Dios santo y majestuoso. Y por eso, hermanos, podemos orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración dando gracias a nuestro Padre y pidiendo su ayuda en esta hora. Oremos. Padre amado, en esta tarde nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, como lo veíamos, que es gracias a Cristo que somos contados como hijos, que es gracias a Cristo que podemos acercarnos con toda confianza, pero también, Señor, reconociendo que tú eres el Altísimo, que reina sobre todos, que es soberano, justo. Te adoramos en esta tarde, Padre, y al mismo tiempo pedimos que nos perdones, porque en muchas de nuestras oraciones hemos sido muy pocos conscientes de estas tres verdades que nos enseña tu Hijo amado allí, pero pedimos que a partir de hoy tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón y a pesar, Señor, del cansancio, del calor o de la distracción, estas palabras puedan permanecer en nuestro corazón. Bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, alabando a nuestro Señor.